¿Algún día podremos hacer viajes en el tiempo? ¿Seremos capaces de traer de vuelta a los extintos dinosaurios? ¿Lograremos incrementar nuestra capacidad cerebral hasta el 100%? ¿O seremos sustituidos por máquinas inteligentes antes de que esto ocurra? La respuesta a estas y muchas otras preguntas, aquí y ahora. Esto es Ciencia y Cine. En 1902, Georges Méliès inauguró el cine de ciencia ficción con su película Viaje a la Luna. Un siglo después, los mundos desconocidos y las infinitas posibilidades que ofrece este género siguen cautivando a muchos espectadores. Sin embargo, hoy, con el frenético ritmo al que avanzan las tecnologías y los descubrimientos, resulta mucho más difícil distinguir qué tiene de ciencia y qué tiene de ficción la película que acabamos de ver, dónde están los límites entre la realidad y la imaginación del guionista. En Ciencia y Cine te ayudamos a descubrirlo. La primera película que vamos a analizar es un clásico del cine fantástico. Regreso al futuro, estrenada en 1985, recaudó 380 millones de dólares en todo el mundo. En la película, Marty viaja accidentalmente al pasado gracias a un invento de su amigo el científico Doc y tendrá que ingeniárselas para conseguir que sus padres se conozcan y regresar de nuevo a su época. Pero, ¿realmente es posible viajar en el tiempo? ¡Por Dios, Doc! ¡Has desintegrado a Einstein! Cálmate, Marty, no he desintegrado nada. La estructura molecular de Einstein, como la del coche, está completamente intacta. Entonces, ¿dónde demonios están? La pregunta apropiada es, ¿cuándo demonios están? Verás, Einstein se acaba de convertir en el primer viajero en el tiempo del mundo. ¡Lo he enviado al futuro! Lo cierto es que viajar al futuro sí es posible. El tiempo depende de la velocidad. Cuanto más rápido nos movemos, más lentamente pasa el tiempo. Es una diferencia que no notamos cuando viajamos en un coche o ni siquiera en un avión, pero que sí que percibiríamos si consiguiésemos construir un cohete que se moviese a velocidades más cercanas a la velocidad de la luz. Pongamos un ejemplo. Yo y mi amigo vivimos en la Tierra y el día en que ambos cumplimos 30 años, yo decido embarcarme en una misión espacial. Para mí, que viajo en una nave aproximadamente a 1074 millones de kilómetros por hora, el tiempo transcurre mucho más lento que para mi amigo. De modo que si 5 años después de haberme embarcado en esa misión decido volver a la Tierra, yo esperaré encontrar a mi amigo de 35 años viviendo en el 2023, pero en realidad me encontraré con que mi amigo tiene 80 años y está viviendo en el 2068. Mi viaje me habrá transportado a la Tierra del futuro. La dilatación gravitacional del tiempo fue presentada por primera vez por Einstein en 1907 y está basada en su teoría de la relatividad. Actualmente no tenemos la tecnología necesaria para alcanzar velocidades cercanas a la de la luz, pero si lográsemos estas velocidades, sí, podríamos viajar al futuro. Pero, ¿qué pasaría si quisiésemos viajar al pasado? Aunque no se descarta que esto sea teóricamente posible, es mucho más complejo. El sentido natural del tiempo es hacia adelante, de modo que si queremos viajar al futuro, tenemos que ralentizar el avance de nuestro tiempo o acelerar el de los demás. Sin embargo, para viajar al pasado no nos basta con modificar la velocidad, sino que tenemos que cambiar su sentido natural, tenemos que invertir la dirección en la que avanza el tiempo. A la velocidad de la luz, el tiempo se detiene y si fuésemos más deprisa, conseguiríamos que el tiempo fuese hacia detrás. Sin embargo, actualmente esto es, tanto en la práctica como en la teoría, imposible. Por eso, para conseguir viajar hacia el pasado, necesitaríamos un agujero de gusano, también conocido como agujero de Einstein-Rosen, que deforma el espacio temporal. Hasta la fecha, ni siquiera se ha demostrado la existencia de estos agujeros, por lo que, aunque no podemos decir que viajar al pasado sea imposible, sí que resultaría mucho más complejo que viajar hacia el futuro.
Otro clásico, aunque en un ámbito muy distinto de la ciencia, es Parque Jurásico. Esta película, estrenada en 1993, fue dirigida por Steven Spielberg y logró una recaudación de 900 millones de dólares. En ella, los científicos al mando del multimillonario John Hammond logran clonar los dinosaurios del Jurásico a través del ADN que encuentran en un mosquito conservado en ámbar y crean con ellos un parque temático en una remota isla. Y en la realidad, ¿somos capaces de traer de vuelta a los dinosaurios igual que hicieron en la película? Hace 100 millones de años había mosquitos, como hoy en día. Y también como hoy en día se alimentaban de la sangre de los animales, hasta de los dinosaurios. A veces, después de picar a un dinosaurio, el mosquito aterrizaba en la rama de un árbol y quedaba atrapado en la savia. Con el paso del tiempo, la savia se endurecía y quedaba fosilizada como los huesos de los dinosaurios, conservando el mosquito dentro. Esta savia fosilizada, que llamamos ámbar, esperó durante millones de años con el mosquito dentro hasta que llegaron los científicos de Jurassic Park. Utilizando técnicas muy avanzadas, extrajeron la sangre conservada del mosquito y... ¡premio! ADN de dinosaurio. El ADN está formado por dos cadenas de nucleótidos. Los nucleótidos de una cadena se unen mediante enlaces al nucleótido complementario de la otra, pero con el paso del tiempo estos enlaces terminan desintegrándose. Científicos australianos llevaron a cabo un estudio en el que se demostró que los enlaces de las cadenas de ADN conservados a una temperatura ideal de 5 grados centígrados terminarían desintegrándose por completo al cabo de 6,8 millones de años, lo que resulta incompatible con obtener ADN intacto de dinosaurios de hace más de 200 millones de años. Lo que sí se podría hacer es obtener el ADN de un animal existente similar a los dinosaurios y mediante las técnicas de edición genética modificar algunas de sus características como los dientes o las garras para que se pareciese más a nuestra idea de dinosaurio. Pero no podemos traer de vuelta a las criaturas del Jurásico a través de ADN de más de 200 millones de años conservado en un mosquito en ámbar. Otra película de culto en el cine de ciencia ficción es Blade Runner, estrenada en 1882 y basada en la novela de Philip Dick. ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Blade Runner nos plantea un futuro en el que gracias a los avances de la ingeniería se han podido crear robots muy similares a los humanos pero superiores en fuerza y en agilidad, conocidos como replicantes. Estos robots son utilizados como esclavos para llevar a cabo las tareas más pesadas y más peligrosas. Cuando ya no son necesarios o se sublevan, estos son retirados. Los Blade Runners son cazarrecompensas que se dedican a identificar y eliminar replicantes rebeldes no deseados. Y en la realidad, ¿seremos incapaces de distinguir algún día los robots de los seres humanos? ¿Se integrará la inteligencia artificial en nuestras vidas? Fueron diseñados como copias de seres humanos en todos los sentidos, excepto en sus emociones. Pero los diseñadores creen que al cabo de unos años pueden desarrollar sus propias respuestas emocionales. Nos hemos asustado mutuamente, ¿verdad? Creo que sí. Por eso les dotaron con un dispositivo de seguridad. 4 años de vida. El test de Turing es considerado la prueba de fuego para la inteligencia artificial y en él participan 3 sujetos, un juez que se encuentra en una habitación aislada, un humano y una máquina. El juez realizará una serie de preguntas y estos contestarán a través de un chat. Si el juez es incapaz de distinguir las respuestas del humano y del ordenador, se considera que el programa ha superado el test y se ha alcanzado la inteligencia artificial. En 1990 se creó el premio Loebner, que promete 100.000 euros al primer bot capaz de superar el test de Turing. Hasta la fecha, ningún ordenador lo ha logrado y este premio no ha podido ser otorgado. Sin embargo, en 2010, el androide Suzette, creado por Bruce Wilcox, estuvo a punto de conseguirlo, al igual que Eugene Gossman, un bot que se hacía pasar por un niño de 13 años. Aunque aún no se ha superado el test de Turing, las máquinas han conseguido otros logros. En 1997, la supercomputadora Deep Blue venció al campeón mundial de ajedrez
Garry Kasparov, y en 2010 el ordenador Yamus, creado por Francisco Vico en la Universidad de Málaga, creó la primera pieza musical compuesta por un ordenador. En una prueba frente a 250 personas, de las cuales la mitad eran músicos profesionales, los asistentes fueron incapaces de distinguir entre las piezas creadas por Yamus y las composiciones musicales de un humano. Aunque la exigencia del test de Turing ha ido aumentando a lo largo de los años, también lo ha hecho la sofisticación de los ordenadores. Todos los indicios apuntan a que algún día un bot superará este test. No podemos decir con exactitud cuándo será, pero sí podemos afirmar que la inteligencia artificial está de camino. Más complejo resulta hablar de emociones artificiales. Hasta hace poco, la idea de que una máquina pudiera sentir era algo que solo podía ocurrir en las películas. Sin embargo, otro español, el catedrático José Luis Salmerón, ha creado un programa capaz de dotar de emociones sintéticas a los ordenadores, para que, por ejemplo, sientan hambre cuando tienen un nivel bajo de energía o alegría cuando han hecho bien su trabajo, pero sobre todo para aumentar la empatía con las personas y que actúen de acuerdo a sus estados de ánimo. La lectura facial permite a las máquinas conocer las emociones de las personas de manera muy exacta, gracias a sus bases de datos que recopilan millones de expresiones faciales. Los sistemas de emotion incluso reconocen mejor que las personas cuando alguien está fingiendo una emoción. No sabemos qué alcance y qué consecuencias tendrá esto, pero parece que la inteligencia y las emociones de las máquinas cada vez se van a parecer más a las nuestras. Más reciente es la película Lucy, estrenada en 2014 y con una recaudación de 450 millones de dólares. En ella, Scarlett Johansson interpreta a una joven que se ve obligada a transportar una nueva droga muy potente en su abdomen. Pero la bolsa se rompe y su cuerpo absorbe los narcóticos, lo que hace que su capacidad cerebral empiece a aumentar del 10 al 100%, dotándole de capacidades extraordinarias. ¿Sí? Profesor Norman, me llamo Lucy. Acabo de leer todos sus estudios sobre el cerebro. Debemos vernos. ¿Todos mis estudios? Bueno, es un halago, jovencita, pero me gusta creerlo. He leído su teoría sobre la capacidad cerebral. Es rudimentaria, pero va por buen camino. Gracias. He absorbido hoy una gran cantidad de CPH4 que me permitirá usar al 100% mi capacidad cerebral. Estoy en el 28% y lo que usted ha escrito es cierto. Cuando el cerebro alcanza el 20% se abre. ¿Puedes controlar tu metabolismo? Sí. También puedo controlar las ondas magnéticas y eléctricas. Teléfono. Radio. Asombroso. El argumento de la película parte de la idea de que solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro, una idea erróneamente atribuida a Albert Einstein que en realidad no tiene ninguna base científica. Este mito podría deberse a que hasta hace poco solamente se había mapeado el 10% de nuestro cerebro, pero en la actualidad se ha mapeado casi el 100% y no se ha encontrado ningún área que no cumpla una función mental. De hecho, si no utilizásemos el 90% de nuestro cerebro, la mayor parte de las lesiones cerebrales no tendrían ninguna consecuencia. Sin embargo, la realidad nos demuestra que ninguna zona del cerebro puede ser dañada sin que se pierda alguna habilidad. La confusión también podría deberse a que solo 1 de cada 10 células de nuestro cerebro son neuronas. Las otras 9 son células gliales que dan apoyo físico y nutricional a las neuronas encargadas del pensamiento. Pero eso no significa que las células gliales estén inactivas. Son células que están constantemente trabajando y son completamente necesarias para el correcto funcionamiento de nuestro cerebro. Así que la idea base de esta película es errónea. La mayor parte del día estamos utilizando casi el 100% de nuestro cerebro, incluso cuando dormimos. Y hasta aquí la primera entrega del canal. La semana que viene descubriremos más sobre el trastorno de múltiples personalidades, la vida en Marte, la edición genética e incluso las amenazas biológicas. No te lo puedes perder, nosotros te esperamos aquí en Ciencia y Cine.